Bien, entonces vamos a hablar ahora de cómo fue este tratado de alto al fuego, qué ha estado sucediendo alrededor de él, que es muy interesante. Tenemos a Trump maldiciendo ante las cámaras, ahorita lo vamos a poner también. Y sobre todo, vamos a ver los verdaderos intereses de los tres jugadores en este tema: Irán, Israel y Estados Unidos. Vamos a tratar de analizar qué es lo que le conviene a cada uno, al menos en este momento, y de ahí poder tratar de ver qué es lo más probable que suceda después. Bien, el día de hoy o el día de ayer, Trump declara unilateralmente: esto ya se acabó, va a haber un alto al fuego que entra en efecto en 12 horas después de que lo da a conocer, y entonces ya nadie se va a atacar entre ellos. Hay que preguntarnos aquí si realmente negoció este alto al fuego con Israel y con Irán. Pareciera que no tanto, o fue lo que parece más, que simplemente lo impuso. ¿Por qué? Porque tan pronto se da esta declaración, Trump, como siempre, empieza a decir que es la paz del mundo y que lo logró y que Estados Unidos mantuvo la paz, evitó una guerra más grande, etcétera. Ahí estamos viendo un poquito de lo que le interesaba a Trump o lo que le interesa a Trump dentro de esta situación. Pero el detalle es que Israel no respetó este alto al fuego, siguió bombardeando Irán dentro de esas 12 horas, algo bastante, pues, ¿qué adjetivo podemos ponerle a las acciones de las Fuerzas Armadas de Israel? Pero tan pronto Trump da a conocer que en 12 horas va a entrar en efecto este alto al fuego, Israel empieza a bombardear con mayor intensidad que lo había hecho en el resto del conflicto. Como diciendo, me quedan 12 horas, pues en estas 12 horas voy a sacar todo lo que tenía. Obviamente esta no es una postura que podamos entender como de alguien que está buscando esta paz. Y volvemos al punto: este alto al fuego pareciera más impuesto que negociado. Y por parte de Irán, pues siguió respondiendo. Después de que entró en efecto el alto al fuego, no han parado completamente los ataques entre Israel e Irán. Irán ha sido el único de estos dos que sí ha estado diciendo: ok, ya es un alto al fuego, tienen algunas manifestaciones apoyando o celebrando que lograron resistir al ataque de Israel, que lograron resistir a la intervención de Estados Unidos, etcétera. Se muestran un poco más dispuestos a aceptar que las cosas se queden como están en este momento. Israel no, Israel sigue bombardeando y quizás tratando de provocar, acaban de bombardear Damasco en Siria, quizás están tratando de provocar que la respuesta de Irán sea mayor. ¿Para qué? Pues al final, para que puedan justificar seguir su campaña militar, y quizás esto sería lo mejor para Israel, justificar que Estados Unidos vuelva a entrar, aunque no sabemos qué tan fácil sería hacer esto, al menos no en el corto plazo. Pero bueno, esta es básicamente la situación del alto al fuego. Hay que mencionar un punto importante aquí. El punto político es el centro de este conflicto. Este no es un conflicto, la guerra entre Israel e Irán no es un conflicto ni por territorio, ni por recursos, ni por intereses económicos. Es un conflicto puramente político. Y lo podemos ver en las acciones de cada uno de los tres jugadores: Estados Unidos, Irán e Israel. Entonces vamos a tratar de explicar qué mano están jugando cada uno y hacia dónde quisieran llegar cada uno. Vamos a empezar hablando de Israel. Como ya lo hemos comentado muchísimas veces, Israel lo que busca es quitar a los mulas del gobierno de Irán, o sea, quitar al ayatolá, poner un gobierno a modo o dejarlos que se suman en la anarquía, que haya 10 gobiernos en 2 años y que haya grupos terroristas peleando por el poder, destruir la capacidad de Irán de ser un país ordenado y por lo tanto, destruir la capacidad de Irán de ser un competidor regional. Esta es la política, este es el objetivo que Israel está tratando de lograr en toda esta dinámica. Y lo hemos visto desde el 92, lo hemos visto en Siria, en Libia, en Irak, ya lo dijimos mil veces, en Sudán, en Somalia, etcétera. Esto es lo que Israel busca. Por eso, el hecho de que tengan o no tengan armas atómicas, Irán, pues no es un punto que sea importante para decidir atacarlo o no. Vamos a decir, Israel lleva desde el 92 diciendo que Irán está a 2 años de tener un arma nuclear. Entonces, claramente no es tan urgente ese tema para ellos. Por parte de Irán, ¿qué es lo que están buscando? Esta es una parte muy interesante. Irán es un régimen autoritario y por lo tanto no es muy popular con su población. Sí, su popularidad ha subido porque cuando atacan tu país, sobre todo cuando es un ataque extranjero, pues la gente tiende a consolidarse alrededor del nacionalismo y de apoyar a quien sea que sea su gobernante.
Pero en general, Irán tiene un gobierno muy, muy autoritario, muy represivo y que la gente de Irán pues no está muy contenta con él. Entonces, el punto importante aquí para Irán es la supervivencia de su clase política, la supervivencia de los mulas. Y esa es la carta que están tratando de jugar. Ese es el objetivo que Irán está tratando de obtener, que no se cambie el régimen político. Y aquí podemos entender, por ejemplo, por qué existe el programa de energía civil nuclear por parte de Irán. Porque es una manera de defenderse de la intervención extranjera, recordando que lo que busca Israel es quitar al régimen. Entonces Irán lo que busca es que sobreviva su régimen, pues trata de poner ahí un balance y decir, mira, no te puedo decir que tengo armas atómicas porque eso va a meter a Estados Unidos inmediatamente en la jugada, pero tengo la capacidad de, y en cualquier momento puedo acelerar el programa, convertirlo en un programa militar y ahora sí tener el arma nuclear, cosa que va a hacer que Israel se la piense 2, 3, 4 veces antes de atacarlos. Entonces, por eso existe ese programa nuclear, pero por eso no le meten el acelerador. Corea del Norte logró desarrollar armas nucleares en muchísimo menos tiempo y con muchísimo menos recursos de lo que Irán lleva trabajando en su propio programa. Entonces se mantiene en ese balance donde no voy a hacer enojar tanto a Estados Unidos obteniendo un arma inmediatamente, pero tampoco voy a quitarme la posibilidad de en cualquier momento tener una. Y así trata de mantener alejado a Estados Unidos y alejado a Israel por el otro lado. ¿Ok? Parte de esto importante es que Irán, como ya dijimos, siendo un régimen represivo y autoritario y no muy popular y todo esto, tiene que mantener su imagen hacia adentro. Por eso vimos la respuesta de Irán, que fueron los ataques sobre Qatar, como una respuesta muy débil, porque realmente no les interesa derrotar a Estados Unidos. Además saben que no pueden derrotar a Estados Unidos. Entonces hacen este ataque sobre Qatar, donde ya le habían avisado a Estados Unidos cuándo y cómo iba a ser el ataque, dándole tiempo de que sacaran a toda su gente para que no hubiera ninguna baja por parte de Estados Unidos, para no provocar los demás en seguir en el conflicto. Pero esto les permite decir hacia su población, mira, soy un régimen fuerte y respetable. ¿Qué pasaría si el gobierno de Irán simplemente se quedara de manos cruzadas? Pues su población los va a ver como personas débiles y quizás vulnerables para esta intención que sí existe en la población iraní, que es la de cambiar a su gobierno, verían que es el mejor momento. Entonces, esta respuesta de Irán va más o menos sobre la misma línea de buscar el balance, recordando que su intención no es destruir Israel, no es destruir Estados Unidos, además no pueden. Su intención es mantener al régimen en su lugar. Y esta es justo la intención contraria de lo que busca Israel. Ese es el punto interesante aquí. Entonces, tienen que dar esta respuesta, tienen que responder a los ataques de Israel, tienen que atacar Qatar, la base estadounidense en Qatar, para demostrarle a su población, no estoy débil, no me voy a ir pronto, ni se te ocurre intentar algo. Aquí el que manda todavía soy yo y lo puedo hacer respetar fuera de las fronteras de Irán. Entonces es una simulación, realmente, no hay otra manera de llamarle. Pero esto es lo que nos permite ver el análisis de cuál es su verdadero objetivo. Y por último tendríamos a Estados Unidos, que como dijimos en el segmento anterior, es mucho más complicado de analizar. Lo más probable es que Estados Unidos esté a la larga apoyando la política externa de Israel de cambiar al régimen de los ayatolás. Vimos lo que comentamos hace un momento del Shah, que era el rey de Irán antes de la Revolución Islámica, ganando más popularidad, quizás metiendo por ahí en la opinión pública iraní la idea de que, bueno, quizás, ¿por qué no regresamos con el Shah y nos quitamos todo este gobierno teocrático? A final de cuentas, Irán era un país muy progresista en términos sociales, en términos culturales, hasta antes del 79. Las mujeres estaban en bikini en la playa, cosa que ahorita probablemente haría que te ejecutaran. Entonces, pues están tratando de meter esa idea, pero definitivamente no con la misma agresividad que lo está haciendo Israel. Bien, pues esas son básicamente las posturas que podemos ver de cada uno de los tres. Y de aquí podríamos entonces irnos hacia adelante en el tiempo y tratando de pensar qué pasaría con estas tres intenciones, con estas tres cartas que cada uno está jugando, qué probablemente suceda en Medio Oriente. Esta paz, este alto al fuego que Trump ha impuesto, que al parecer se está manteniendo, pero el día de mañana pudiera ser otra cosa. Pero este alto al fuego que hasta hoy Trump ha logrado imponer a Israel y a Irán, ¿se va a mantener? No, porque no se limitó ni se eliminó la preocupación de ninguno. Ninguno ha logrado su objetivo.
Israel no tiene ninguna razón para dejar de buscar lo que siempre ha buscado, que es el cambio de régimen en Irán. Entonces, probablemente lo está intentando hacer ahora, al momento de no respetar el alto al fuego, provocando a que Irán responda con más fuerza y eso justifique que ellos vuelvan a involucrar a Estados Unidos o que asesinen quizás al ayatolá, que lo han dicho. No se ha destruido la capacidad nuclear de Irán, entonces tampoco pueden ni siquiera darle ese triunfo a su gente. ¿Qué le va a decir Netanyahu a las personas que han estado sufriendo los bombardeos en Israel? ¿Que lograron qué? Si al final de cuentas no se destruyó la capacidad nuclear de Irán. Entonces, estas dos motivaciones para atacar tanto la política externa como la interna nos dan a entender que Israel va a seguir buscando su mismo objetivo. Quizás Estados Unidos le pudo meter un freno, pero esto no va a cambiar a largo plazo. Por parte de Irán es muy interesante. Irán había estado jugando esta línea de balance que comentamos entre que no voy a desarrollar el arma nuclear, pero voy a tener la posibilidad abierta para tratar de evitar que haya una intervención extranjera. El cálculo político hoy para Irán nunca había estado tan a favor como hoy para tener el arma nuclear. Porque si ya se dieron cuenta que tratar de mantener esta no tengo el arma, pero sí puedo, esta postura no lo salvó de que Estados Unidos los atacara, no lo salvó de que Israel los atacara, pues lo único que sí podría garantizar a largo plazo la supervivencia del régimen de los mulas en Irán sería que sí desarrollaran esta arma nuclear, no para atacar a nadie, sino para hacer una disuasión, que eso es lo que hacen las armas nucleares, es una razón para que no me ataques. Entonces, el cálculo político, como dijimos, para el ayatolá nunca había estado tan a favor de desarrollar un arma nuclear como hoy. Si lo van a hacer, pues dependerá de qué vean más riesgoso y de qué tanto puedan confiar en Estados Unidos como un mediador para la paz con Israel. Que tenemos que decir, probablemente no mucho después de todas las veces que Estados Unidos usó esta diplomacia de mala fe, que los engañó, que les dijo estamos negociando mientras estaban planeando un ataque, etcétera. Entonces, pues no se va a quitar el régimen de Irán, al menos no en este mismo momento. Esto va a hacer que Israel siga buscando sabotearlos o atacarlos abiertamente. Esto va a hacer que Irán quizás refuerce su programa nuclear en todas estas instalaciones secretas que nadie sabe dónde están, que probablemente son más nuevas, más modernas, con más capacidad. No lo sabemos, pero esta sería una jugada lógica por parte del régimen iraní. Y por parte del régimen de Estados Unidos tendrá que decidir qué es más importante o qué es más volátil. Si apoyar a su aliado de Israel, quitar al régimen del ayatolá, que aquí vamos a hablar de algo muy interesante histórico, quitarlo, y eso sería una gran victoria para Donald Trump, que probablemente le daría muchísima popularidad a su partido, eso es lo que tendría que ganar, pero por el otro lado, en esta balanza está lo que pasó, por ejemplo, en Irak. Estados Unidos tiene una un muy mal desempeño, tiene un pésimo historial en cambios de régimen. Y lo que terminó pasando en Irak, que dijeron solo vamos a quitar a Saddam Hussein y listo, y terminó siendo 8 años de guerra que no pudieron ni siquiera, que ganaron hasta cierto punto, pero por ejemplo en Afganistán ni siquiera la lograron ganar. Esto es un riesgo muy fuerte. Eso fue lo que acabó con el movimiento republicano, que era pues tenía muy buena forma en 2004, cuando llega el segundo término de Bush, tenía muy buena popularidad. El desastre que fue el manejo de la guerra de Irak nos dio paso a que hubiera una dominancia demócrata que duró hasta que llegó Donald Trump. Por lo tanto, no es tan fácil para Estados Unidos decir, ah, sí, vamos a quitar al ayatolá y me voy a colgar la medalla y ahora soy más popular. Porque si pierden, podrían perder muchísimo capital político. Y además de muchas personas, pero desgraciadamente esto no les importa mucho a estos políticos. Entonces, habrá que ver qué es más importante para Estados Unidos o a final de cuentas, qué tanto se quieren arriesgar. A largo plazo, sin embargo, los mismos intereses que llevaron a esta guerra entre Israel e Irán siguen ahí, no se han movido y por lo tanto este alto al fuego no nos parece que sea una paz duradera a mediano y mucho menos, como dijimos, a largo plazo en Medio Oriente.